Bueno, comienzo definiendo en principio quiero comentarles que esto es un trabajo que se ha venido realizando en la primera parte. Son dos experiencias que voy a comentarles. Una que ha sido apoyada, que está apoyada en su momento por un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, pero se realizó en Venezuela, en la Universidad de Zulia. Y la segunda parte de la experiencia que les voy a comentar es parte de lo que es mi trabajo de tesis doctoral que estoy realizando acá en la Universidad Rovira y Virgili. Entonces, bueno, comienzo definiendo el fenómeno urbano como un proceso complejo que demanda enfoques innovadores para equilibrar el bienestar humano y la calidad ambiental. En este contexto, destaco la multisensorialidad en el diseño y la planificación urbana, incorporando la percepción sonora como un elemento clave en el análisis del espacio urbano, complementando la imagen visual. La percepción sonora se apoya en ese proceso perceptivo en el cual existe una gran variedad de estímulos que nos rodean, pero que no los atendemos a todos, sino que nos centramos realmente en lo que nos interesa. Ese estímulo que nos interesa va a ser captado, atendido por los receptores que son los sentidos humanos, la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto, que van a desencadenar una serie de impulsos que se transmiten esa información al cerebro codificada, esa información codificada hasta el cerebro. Esa información se va a organizar, se interpreta y se le otorga significado en base a la experiencia, a la cultura, a la genética, eh, que también, que a su vez, eh, por lo que se produce una experiencia consciente. Esos estímulos, desde el punto de vista sonoro, pueden ser a través de unas fuentes sonoras naturales, mecánicas, humanas, que van a ser percibidos a través de la escucha y vamos a poder identificar quién causa ese sonido, o sea, cuál es la fuente sonora. Vamos a poder interpretar lo que significa ese sonido y las propiedades del sonido en sí mismo, es decir, los elementos de intensidad, de frecuencia, los podemos identificar a partir de él. Y la interpretación que le vamos a dar a estos sonidos va a depender del ambiente sociocultural, es decir, del tiempo, de la localización, de la cultura, que en realidad no nos va a determinar ese contexto. Por ello, el sonido va mucho más allá que del concepto de ruido. Generalmente lo asociamos directamente al ruido. Y en este caso no, vamos a manejar los dos conceptos. Esto va a englobar la percepción estética de ese entorno sonoro y es lo que definimos como paisaje sonoro. Haciendo un breve recorrido histórico sobre el concepto de paisaje sonoro, se destaca que a mediados del siglo XX, científicos e investigadores comenzaron a reconocer la importancia del sonido en la vida cotidiana y su impacto en la salud humana. En 1966, el compositor francés Pierre Schaeffer introdujo un nuevo vocabulario sobre el sonido y propuso cuatro formas de audición: escuchar, oír, entender y comprender, y eso hizo que ampliara nuestra percepción del entorno sonoro. Poco después, Murray Schafer publicó el libro The New Soundscape, donde destacó la importancia del entorno sonoro, el entorno acústico en la experiencia urbana, y acuñó el término de paisaje sonoro. Con este concepto describió, perdón, los sonidos producidos en un espacio determinado y su significado dentro del contexto social. En Europa, eh, el filósofo, urbanista y musicólogo Jean-François Godard, cofundador del Centro de Investigación sobre Espacio Sonoro y Entorno Urbano, profundizó en el estudio de los efectos sonoros en la ciudad. Sus investigaciones se centraron en la relación entre el sonido y el espacio público, explorando cómo los sonidos son percibidos y qué significado adquieren en dichos entornos urbanos. Con el tiempo y con la importancia que empieza a adquirir el paisaje sonoro a nivel internacional, se establece la norma a través de la Organización Internacional de Normalización, la ISO, y establece esa normativa para su estudio, definiendo el paisaje sonoro como un constructo perceptual que se relaciona con el entorno físico acústico. Que vamos allá, ya no nos quedamos en la parte cuantitativa, sino que empieza a haber una parte cualitativa en la valoración del ambiente sonoro. En base a esto, el objetivo de la charla, como les dije al principio, va a ser explorar, presentar la experiencia en la exploración del paisaje sonoro en el espacio urbano en diversos contextos, considerándolo como una capa de estudio dentro de la estructura de la ciudad capaz de comunicar situaciones, realidades y valores urbanos.
se presenta la experiencia en dos estudios realizados sobre paisaje sonoro. El primero es el estudio del paisaje sonoro en las calles de Maracaibo, Maracaibo, Venezuela, que consistió en el análisis de la calle como paisaje a partir de la interacción entre el paisaje sonoro y el paisaje visual. Y el segundo trabajo, la segunda experiencia, es el paisaje sonoro en los servicios ecosistémicos culturales eh, en zonas urbanas adyacentes a complejos petroquímicos. Este estudio que se está realizando actualmente como caso de estudio en Tarragona, España, que hay un complejo petroquímico, y en los puertos de Altagracia, donde está el complejo petroquímico El Tablazo, en Venezuela. Para efectos de la presentación, solo voy a mostrar el caso del Parque de la Torre de Mendoza, que es acá en Vilaseca, en España. En el primer caso de estudio que voy a presentarles, que es el paisaje sonoro en las calles de Maracaibo, aquí les muestro unas imágenes, les voy a colocar el audio para un poco ambientar y ubicarnos en la realidad de cada uno de los sitios. Espero que se escuche. ¿No? A 80 ¿A cómo está la 80? Ya te dieron, Ya. A 80 ¿A cómo está la 80? ya te dieron, Sí, creo que no me lo voy a... Ay, eso dice que de Ya va, se nos está escuchando. Ay, eso dice que de A 80 ¿A cómo Ya está va, la... que... ¿Por qué? Déjame darle aquí. Ok. Un poco para ambientar. El primer sonido que escuchamos es referente al centro histórico de la ciudad y el último es una calle, vamos a decir, en lo que es ya no está ubicada en el centro de la ciudad, sino que es un borde urbano puede ser cualquier espacio. Ok. Eh, para este estudio se tomó como punto de partida desde el punto de vista conceptual asumir la calle como espacio de movilidad, pero también como un lugar de encuentro y de socialización, que se manifiesta en tres modos: la forma que adquiere en su contexto, las trayectorias que se siguen y entendiendo también, incorporando la calle como vía, como soporte de tráfico, o sea, no olvidarlo, sino también incluir. Cada uno de estos modos define y condiciona los objetos sonoros del espacio urbano y por ende del ambiente sonoro. Por lo cual, la calle se convierte en una microgeografía urbana donde el ambiente sonoro expresa y comunica y va a ser el campo de interacción entre las formas espaciales y las formas sociales. Por lo cual se considera tres aspectos en el estudio: el espacio construido, la escucha y el efecto espacial. Para ubicarlo, bueno, esto es Maracaibo, aquí está Venezuela, el estado Zulia está rojito acá, y Maracaibo está eh, en la costa occidental del lago de Maracaibo, que es este saquito que estamos viendo aquí. Aquí está el lago y aquí está, esto es parte de Maracaibo, ¿ok? Esta es la ciudad como tal. Em, En este proceso, como vamos a estudiar la calle, en el proceso de selección de calles, se identificaron las calles que tenían mayor continuidad y se realizó el registro de uso del suelo y se analizaron algunas características morfológicas para definir categorías y subcategorías de tramos de calle.
Para definir esas categorías y subcategorías de los tramos de calle se analizaron las características morfológicas espaciales que siguieron estos criterios, la localización y los usos, y también las transformaciones que han suscitado en el tiempo. Se analizó la forma edilicia, que se refiere al reconocimiento de tipologías arquitectónicas y su nivel de consolidación, así como las continuidades espaciales de la forma urbana. Y de último, los límites y la legibilidad, que se refiere al reconocimiento de los contornos morfológicos a través de la definición clara y precisa de los límites. De esta manera, quedan definidas las tres categorías, que corresponden a tres contextos, que son el borde urbano, la categoría residencial, o sea, calles ubicadas en zonas residenciales, y las calles ubicadas en el contexto histórico. Hay una poligonal urbana, que es definida como zona histórica, es la última categoría que se define. Eh, que a su vez engloban unas subcategorías, que son estas que están acá. Estas subcategorías se determinan a partir de unos criterios que se plantearon. Por razones de tiempo, les voy a explicar solamente la de borde urbano. En el caso que se analizaba, ¿cuál es la espacialización funcional del borde? Si es comercial, si es comercial con servicio o solamente recreativo. Si había en ese sentido una claridad en el uso que se desarrolla en la zona. Si había una condición de centro o centralidad, o si pertenecía dentro de lo que era un nodo urbano, una centralidad urbana, y si había una definición clara de la forma de ese borde. Entonces, nos determinaba una serie de subcategorías que quedaban definidas de esta manera: borde especializado difuso, o sea, los límites no están claros; borde especializado con condición de centro; borde no especializado. Ya aquí es la misma categoría, pero varía el elemento de que el uso no es especializado, sino que hay una variedad de usos. Y si no hay los límites no están claramente definidos, entonces se le agrega el adjetivo de difuso. Como pueden haber también bordes netamente naturales o bordes naturales que no están claramente tampoco definidos sus límites. Pueden estar en las subcategorías que se fueron planteadas. En base a esto, el trabajo, o sea, consta de dos fases. La fase 1, que es mirar la calle, y una fase 2, que consiste en el registro sonoro. En la fase 1 se registra lo que es la imagen y los acontecimientos urbanos, y se utilizan los siguientes instrumentos: la cartografía del espacio, que son croquis o mapas de tramos de calles donde se registraron los usos de suelo y los acontecimientos que se podía dar en el lugar. La ficha de registro de acontecimientos en la escena de la calle, y una encuesta como técnica para obtener información referente tanto a la percepción del usuario sobre el espacio calle, en el cual se les preguntaba qué actividades realizaba, y también se incorporaba parte de la percepción sonora que podían tener del espacio. Para ilustrar este proceso de análisis, mostraré el ejemplo de las calles en esta categoría: borde urbano especializado, de uso institucional y comercial. En estas calles se caracterizaron por una alta densidad de flujo vehicular, por un paisaje sonoro de media o alta densidad de eventos sonoros, donde en el espectrograma, que es el elemento gráfico que utilizo, predomina la figura sobre el fondo sonoro. Era más o menos la ficha de registro en la cual se iba procesando toda la información. En este caso, vemos cómo el caso de la calle 67, el tramo 2, presentó un paisaje sonoro claro, donde se tiene una lectura clara de qué es la figura y el fondo. Sin embargo, se registran acontecimientos, es un paisaje sonoro claro, sin embargo, se registran acontecimientos vinculados al tráfico vehicular. Por otro lado, el sonido de las voces humanas constituye la marca sonora, dado el flujo de personas vinculado a esos usos institucionales que se daban en la zona. Había una institución referida a educación, a la parte educativa, estaba la universidad, había un edificio de lotería, o sea, gubernamental administrativo, que generaba una serie de acontecimientos. Pero también
el sonido de tráfico, en este caso, se convierte en una señal y en un signo de alerta. O sea, aquí vemos las cornetas, habían este tipo de señales, la arrancada de los vehículos, y en esas señales, casualmente, logré captar el momento en el que hubo un choque, y es esta imagen que estamos viendo acá, cómo realmente resalta ese acontecimiento sonoro del espectrograma. Y lo que les decía, entonces empieza a indicar que hay esquinas como que hay que tener alerta, hay que ver qué pasa, porque se empiezan a ver este tipo de situaciones. El otro caso, que es la avenida 15 con el tramo 1, se dan cuenta, el espectrograma cambia, la imagen empieza a aparecer como mucho más saturado. Y decimos en este caso que es un paisaje sonoro saturado, dada la alta densidad de eventos, pero en este caso predomina mucho el flujo vehicular. Es una calle que soporta el transporte público. En el caso de Venezuela, quizás en el contexto latinoamericano, creo que es muy similar. El modo de transporte es variado en términos de que tenemos autobuses, buses, y en el caso de Maracaibo estaba la modalidad del carrito por puesto, que es un carro es un carro de 5 para 5 personas. Ese es el carrito por puesto y tú le pagas al chofer el puesto, como quien dice. Entonces, esa calle tiene una particularidad, primero que es una de las vías que conecta la ciudad norte-sur, y recoge casi todas las rutas de conexión de la ciudad. Y lo otro es que no tiene una dimensión de vía muy amplia, que entonces empieza a saturar todas esas situaciones en ese eje. Y bueno, lo empezamos a ver aquí. Hay una coincidencia entre lo que es la imagen del paisaje sonoro con la imagen visual saturada del espacio. Por otro lado, y un poco lo que comentaba ahorita, la disposición física de los tramos de la calle van a incidir también en cómo se percibe ese paisaje sonoro. Lo que les comentaba ahorita, ¿no? En el caso de la avenida 15, el tramo 1, la sección de vía no es muy amplia, es demasiado, la calle, el diseño de la vía no tiene la capacidad de soporte para la cantidad de flujo vehicular que soporta. Eh, no permite el desarrollo de la velocidad, pero porque te detiene. O sea, o sea, en el momento de la grabación, porque hoy día es otro contexto, en el momento de las grabaciones, eh, el tráfico se detenía por la gran cantidad de flujo que existía, ¿no? Y hay un nivel de edificaciones donde tenemos edificios multifamiliares en altura, entonces el espacio se cierra. Entonces lo que comentaba ahorita, hay una coincidencia entre un paisaje visual saturado y el tipo de paisaje sonoro que es saturado. En cambio, la calle 87 es una vía que tiene una amplitud de vía, tiene unas grandes aceras, te permite que los vehículos desarrollen cierta velocidad, que esa velocidad también genera un problema, que es donde se generó el choque. Y las personas el espacio peatonal está muy claramente definido, tiene una gran amplitud, y el nivel de las edificaciones generalmente en esta zona, en ese tramo, era muy horizontal, uno o dos niveles máximo, y se constituyó un tipo de paisaje sonoro. O sea, se desarrollaba en ese momento un tipo de paisaje sonoro claro. Ok. En el caso de la categoría histórica, que es esta que estamos viendo acá, que si miran, aquí está un espacio, una plaza, tenemos algunos restos de edificios republicanos coloniales en la zona, y esta imagen de acá, donde tenemos un comercio informal vinculado a un comercio formal. ¿Ok? Esta es un poco la dinámica de lo que va sucediendo acá. Y fíjense la diferencia de los espectrogramas, ¿no? En este caso, el espectrograma se empiezan a ubicar elementos, se reconocen sonidos naturales, bajo un fondo sonoro de tráfico, pero no como este, en el cual se superponen una serie de eventos, que era un poco el audio que les mostré al principio, donde empiezas a oír música, voces, bocinas,
y hay una separación entre lo que puede suceder en el interno de ese recorrido que se da en el área del comercio formal y del comercio informal. Con estos ejemplos se evidencia que la relación de los elementos de la calle, que son el movimiento, la fachada urbana, el espacio público, permiten reconocer características deseables como la conectividad, el caminar o pasear y la jerarquización vial. Y eso se va a expresar en los diferentes sonidos del espacio. Pero estos elementos de la calle se hacen presentes también de acuerdo a la estructura urbana de la ciudad. Una estructura que sigue un planteamiento moderno, que es el concepto de la ciudad moderna, donde prácticamente la ciudad se diseñaba en torno al vehículo. Y tenemos la otra estructura urbana, el otro modelo que yo le llamo híbrido, donde se conjuga la estructura de la ciudad colonial republicana que se empieza a transformar y a vincularse con esa estructura de la ciudad moderna, que es un poco la relación del espacio del caso de la categoría de borde histórico que les mostraba ahorita. En base a eso, explico un poco esto, ¿no? Aquí tenemos la estructura, la cuadrícula, parte de la estructura colonial, pero que se ha ido transformando, modificando. En este caso se genera todo un espacio público. La Plaza Bolívar está aquí, como en toda ciudad, producto de que se aplicaron las leyes de Indias, tenemos la Plaza Bolívar contenida por una serie de volúmenes, pero en este caso se pierde una en la fachada y se da continuidad con espacio público. Pero este espacio, este centro histórico está embarcado por unas vías que siguen el modelo de la ciudad moderna, donde hay una jerarquía de vías. Estas son las vías principales y estas son calles secundarias. Entonces, en ese sentido se desarrollan tres situaciones. Una, donde los nodos urbanos se desarrollan, que son estos que están acá, en estas intersecciones, y este es el paisaje, el espectrograma que responde a esta situación, se desarrollan paisajes sonoros poderosos, predominantemente producidos por sonidos de tráfico. Fíjense cómo se va viendo el ritmo, o sea, el paso de los vehículos se va reflejando en este espectrograma. El segundo caso, donde las marcas sonoras van en relación al tiempo, a la temporalidad y la impermanencia de actividad. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos el espacio público. Cuando lo vemos aquí, lo que está marcado en rojo es donde se desarrolla el comercio informal. Entonces, este comercio informal no está a todo momento ni a toda hora. Entonces, en el momento en que no hay el comercio, ese comercio informal, el tipo de paisaje sonoro que se genera es este. Cuando empieza a desarrollarse este comercio informal, el tipo de paisaje sonoro que se empieza a generar es este. Es decir, que cuando la actividad informal no se desarrolla, se generan paisajes sonoros claros, caracterizados, en este caso, por la presencia de los espacios verdes, caracterizados por sonidos naturales como los pájaros. Y también empiezan a incorporarse las voces y la música en esos espacios, ¿no? Por el contrario, cuando se desarrolla la actividad informal, que es esta última que está mostrándose acá, el paisaje sonoro es poderoso con una alta densidad de eventos sonoros. En el caso, ahora voy a lo que había explicado al principio, en el caso de la categoría de borde urbano, que es la territorialidad se va a asociar, se asocia a la presencia de elementos claves en la estructura urbana como equipamientos urbanos, espacios, plaza y la jerarquía que pueda tener la vía. No es lo mismo una calle en una zona residencial a una calle en una vía estructurante de la ciudad. Estos elementos permiten sintetizar tres situaciones de la calle eh, que van a diferenciar paisajes sonoros. Una situación es la calle cuando se comporta como soporte vial. El segundo caso es cuando la calle es parte de un nodo vial, o sea, una intersección de vías. Y la tercera, cuando es parte de un nodo urbano donde se conjuga con la presencia de otros equipamientos o de un espacio público. En el caso 1, donde la calle actúa como soporte vial, presenta una frecuente circulación y una densidad vehicular. Por tanto, su marca sonora
Lo caracteriza el sonido de tráfico continuo y constituye una fuente sonora lineal que va moviendo. Se registran constantes sonidos estacionarios, pero que están constituidos como por un ataque de un cuerpo y una decadencia de sonido. Cuando el carro arranca, escuchamos el motor, luego se mantiene y luego escuchamos que va decayendo. Ese es el sonido prácticamente que se genera en esta condición. En instantes se destacan algunas señales o figuras asociadas a esa misma fuente sonora, como las cornetas, como el paso de las motos, ¿ok? Además, sus símbolos sonoros referencian la escala de microsector, porque lo que comentaba ahorita, no es lo mismo en una calle principal, que en el caso que les mostraba, una avenida 15, una avenida Delicias, a una calle que solamente me conecta de pronto 5 o 6 sectores, a que me conecte toda la ciudad. Entonces, las intensidades van a ser distintas. Y se van a reconocer modos de transporte urbano público, la velocidad y la densidad de vehículos que se puede. Ahora, en el otro caso, que es cuando la calle se comporta como un nodo vial, que es una intersección de vías, predominan paisajes sonoros saturados o poderosos. Los símbolos sonoros se van a asociar a la vialidad, y a las áreas de transbordo de pasajeros, es decir, las paradas de transporte público. O sea, esos puntos vamos a escuchar o congestión de tráfico, localización de paradas, vamos a escuchar algunas voces, algunas condiciones de pavimento de la vialidad, entre otros. En el caso, en el tercer caso, que es la calle como nodo urbano, hay dos situaciones. Una, donde, un poco explico el gráfico. Este es el nodo donde tengo la presencia de equipamientos urbanos, vamos a decir, una escuela, una universidad, un centro de salud, ¿ok? Donde ahí van a converger varias actividades urbanas y se van a registrar diversas fuentes sonoras sobre el fondo sonoro del tráfico rodado. Las marcas sonoras van a expresar esa territorialidad de actividades y de localización. Ahora, en el caso B, que es este que está acá, donde puedo tener la presencia de esos equipamientos, como dije, pero también puede existir la presencia de áreas verdes o de plazas o simplemente calles arborizadas. En ese caso, se relaciona el reconocimiento de sonidos naturales eh, por la presencia cercana de estos espacios abiertos y van a incidir en los niveles de intensidad sonora. Y vemos cómo el paisaje sonoro, o sea, el espectrograma cambia en relación a esto. Concluyendo esta primera parte, se resaltan tres aspectos que vinculan el paisaje sonoro con la estructura urbana. La primera, la lectura de la escena sonora a través del espectrograma, que evidencia la dinámica urbana. La interpretación del espectrograma sobre la relación figura-fondo, o sea, lo que veo de primero y lo que veo de fondo, permite corroborar la territorialidad de los eventos sonoros y verificar cómo un paisaje sonoro poderoso puede llegar a transformarse en saturado o caracterizar un paisaje sonoro claro y en momentos transformarse a uno poderoso. Por tanto, la temporalidad marca el paisaje sonoro y permite reconocer las continuidades y discontinuidades de los eventos que se vinculan con la variedad de acontecimientos y actividades del espacio urbano. Tercero, la legibilidad de la estructura y del ambiente sonoro en la calle. Reconocer los hitos, los nodos, los focos urbanos van a determinar fuentes sonoras que implican señales o marcas sonoras. Y por último, en este caso, el resguardo de espacios públicos abiertos proporciona sonidos naturales y paisajes sonoros placenteros o de agrado que contribuyen a la calidad ambiental del espacio. Estas relaciones obligan a un análisis multidimensional y multisensorial del espacio público donde se plantean varias consideraciones. Primero, un poco de recomendación desde el punto de vista del proceso de investigación y de planificación, ¿no? La inversión del investigador en la vivencia del espacio a través de la observación, los recorridos visuales, registros sonoros, a partir de la técnica del sound walking o el caminante sonoro, a través del paseo sonoro también se le llama, y la escucha de los registros.
La incorporación del usuario en la valoración del espacio urbano. El uso de herramientas gráficas como fotografías, videos y, en el caso del ambiente sonoro, la incorporación del espectrograma que permite analizar la estructura del espacio y reconocer elementos coincidentes. La aplicación debe estar en constante evaluación durante todo el proceso de planificación para determinar estrategias de protección o resguardo de espacios sensibles. Y desde el punto de vista del diseño, que es lo que estoy mostrando acá, y respondiendo a los elementos de la calle, las pautas de diseño deben orientarse a incorporar elementos naturales y arborizar el espacio calle, generar diversas actividades que se proyecten sobre el espacio de la calle, propiciando relaciones humanas, establecer el orden jerárquico en el diseño vial, considerando su capacidad de carga. Asimismo, establecer un control del tráfico vehicular y ruido sobre áreas urbanas. Controlar la sonoridad urbana a niveles inferiores de 65 a 70 decibeles. Queda demostrado que a menor el valor de sonoridad y paisajes sonoros nítidos, mayor es el nivel de agrado. Aquí quiero acotar algo. La Organización Mundial de la Salud establece como límite 55 decibeles, que es lo que se debería de manejar para no generar efectos secundarios sobre la salud humana. Y fíjense, aquí estoy manejando este dato, y si veíamos las tablas que les había mostrado, los valores son mucho más elevados en este caso. ¿Ok? Por último, conseguir la calle como espacio vital, para lo cual debe cumplir con las condiciones espaciales. El espacio debe ser permeable, debe tener buena legibilidad, debe ser poroso, debe propiciar la variedad. Y en la medida en que estas condiciones exista, la interacción es más coherente entre los elementos visuales y sonoros. Ahora, el segundo caso que les voy a mostrar ahora es el caso del Parque de la Torre de Andosa en Vilaseca. Les coloco los hábitos un poco para ubicarlos en a qué me voy a referir. Sí. Bro, ¿qué mierda es esto? Pero enséñalo. Espera. Eh, el parque, como dije al principio, es en la zona, es uno de los casos de estudio que estoy trabajando, en las zonas aledañas a complejo petroquímico. En este caso está ubicado en Tarragona, España, y aquí, lo voy a ubicar un poco acá. Aquí está toda la zona industrial, la parte de la petroquímica está en esta zona, y aquí está el parque. ¿Sí? Y aquí está el puerto, y aquí también está la parte de embarcadero de la misma zona industrial. ¿Sí? Es, mm, el parque es un parque natural que está, bueno, adyacente a la zona industrial, y constituye un importante pulmón verde dentro de la ciudad, bueno, que era la imagen que les mostraba en principio, ¿no? En función de eso, se planteó como objetivo caracterizar el paisaje sonoro del parque, considerando su ubicación próxima a la industria petroquímica, con el propósito de evaluar su impacto, o sea, el impacto de la industria en la percepción y la calidad del ambiente sonoro del parque. Se planteó como hipótesis la percepción de los sonidos industriales en el paisaje sonoro del parque es modificada por los efectos sonoros. Este estudio consta de dos fases. Una primera fase consistió en reconocer los servicios ecosistémicos culturales de Vila Seca,
que es la zona donde está ubicada, a partir de las prácticas culturales y del el estudio de los espacios ambientales que la gente utiliza. Para ello se realizaron talleres de cartografía participativa que fueron marcando las actividades que desarrollaban en el entorno y donde se concentraron mayores actividades. Esas eran las condiciones. Y la segunda era los puntos más cercanos a la zona de la industria. Entonces se escogió este parque. La segunda fase consiste en la caracterización del paisaje sonoro del parque, cuyo procedimiento fue el siguiente. Primero, hay un proceso de observación y recorrido que permitió definir los puntos de grabación. Eh, Dieron 10 puntos de grabación. El primer recorrido que se hizo prácticamente fue del Raval a la entrada, o sea, se hizo este recorrido. Raval, entrada, bifurcación, plaza y sendero. Los nombres se los coloqué en función de la localización o las características morfológicas del lugar. Raval, porque este paso se llama Raval de la Mar, ¿no? Y el segundo recorrido que se hizo fue el Raval, acá, perdón, Raval en la entrada, la rampa que pasa al paralelo, la vía del tren, el montículo, la zona de salud del compost. Voy a mostrar un poco las imágenes de cada uno de los lugares. Este es el Raval, esta es la parte de la entrada, esta es parte de la bifurcación, esta es la plaza, esta es la zona de senderos, esta es la vía paralela al tren, que es lo que llamo el montículo, la parte donde están activos de salud, y este es el punto que está detrás de un área de compost que está al final del parque, que está cerca, o vamos a decir más cerca del famoso parque por Aventura, que es un parque temático que está en esta misma zona. La segunda fase consistió de realizar, en cada uno de esos puntos se hicieron los mapas sonoros, donde se indicaban las condiciones físicas y ambientales del lugar y se dibujaban, o sea, todo lo que estaba aconteciendo, porque nos iba a identificar las diferentes fuentes sonoras que se generaban en el lugar. Y por último, se hacía la grabación por un lapso de tiempo entre 1 a 5 minutos, depende de los eventos o los acontecimientos sonoros que se desarrollaban. Se obtuvieron en total 21 grabaciones y un total de 46 muestras de audio. En base a esto, y en base a la hipótesis planteada, surgieron algunas preguntas. ¿En cuál punto de registro sonoro se visualiza el espectro del sonido procedente de la industria petroquímica? ¿Dónde se registran los menores niveles de intensidad sonora? ¿Cuáles son los registros sonoros que arrojan mayor intensidad sonora y cuál es la fuente sonora que los genera? ¿Cuáles son los efectos sonoros que inciden en la percepción del sonido y qué factores inciden en la caracterización del paisaje sonoro del parque? En base a ello, aquí tengo el espectrograma, se reconoce eh, la señal de la petroquímica, que es esta línea o esta sombra que se ve aquí. La marco acá. Esa es la señal del sonido de la petroquímica. Se reconoce en diversos espectrogramas y la señal sonora de la petroquímica, aunque en algunos casos es difícil identificarla. Y aquí vemos, en algunos se ve como más la sombra que en otros, ¿no? Una línea horizontal que se ve acá. ¿Qué pasa? Aquí también está. Uno mucho más claras que en otro. Para efectos de estudiar la intensidad sonora y los sonidos que caracterizan este paisaje, se tomó en consideración los rangos de baja, media y alta frecuencia. Entonces, el procedimiento fue reconocer primero los valores de máxima intensidad sonora en el rango de frecuencia que me salen aquí. El rango de 20 a 250 Hz. Se localizan los lugares adjuntos de mayor nivel sonoro. Y aquí están los tres lugares. La entrada, el sendero y las máquinas de salud fueron donde se obtuvieron
los mayores niveles de intensidad sonora que los tenemos acá. Luego se muestran los espectrogramas, donde las fuentes sonoras se asocian al sonido de tráfico, al paso de la bicicleta, en el caso del sendero, el sonido de las máquinas de por aventura en la zona de las máquinas de salud. En el caso del rango de frecuencia entre 250 y 2000 Hz, los puntos que registraron mayor nivel de intensidad sonora fueron el Raval, a la entrada, y aquí en la zona de la rama. Se reconocen fuentes sonoras lineales en movimiento. Fuentes sonoras lineales en movimiento, el tráfico y el paso del tren. En el rango, aquí está el espectro del tren y aquí está el espectro del tráfico que se reconoce sobre el radar. En el último rango, las frecuencias altas de 2000 a 20 kHz, se registran los mismos valores que están impulsados o sea, los valores máximos en esto que están impulsados por el mismo evento, el evento sonoro, en este caso por el tren, en este caso por la bicicleta. Aquí vemos los valores y aquí está el mismo, o sea, el rango máximo está en la parte de arriba y aquí por el paso de la bicicleta y luego el efecto del viento, hay la percepción de que aumenta la frecuencia. Como la frecuencia de ubicación del sonido de la petroquímica estaba en el rango medio, entonces se determinaron las distancias de los puntos con la fuente sonora donde está ubicada la industria. Se determinaron entonces los puntos que tienen que registraron mayor nivel de intensidad sonora, que fueron el Raval y la RAM. Y aquí están los valores. Y aquí se colocan, aquí están las distancias hacia esta fuente sonora. En este caso, esta tabla muestra la relación de el punto de grabación, de las distancias, el tipo de espectrograma, el punto de registro y los niveles, donde se obtienen mayores niveles de intensidad sonora. Realmente la causa de ese nivel de intensidad sonora no lo produce la petroquímica, sino la otra fuente, como es el sonido en este caso, el sonido de tráfico, uno ferroviario y el otro automóvil. Por otro lado, por otro lado, se incorpora el estudio de los efectos sonoros que se generan en el espacio y que pueden incidir en esa percepción. Se mencionan algunos como el enmascaramiento cuando un sonido disminuye la presencia del otro, es decir, como el sonido de tráfico enmascara el sonido de la industria. El otro efecto es el Doppler. A medida que se aleja la fuente sonora, disminuye la intensidad viceversa. Cuando pasa el tren, a medida que si está uno acá, a medida que se va alejando, la percepción de que va disminuyendo el nivel sonoro. El efecto corte, que en muchos casos, en este caso, la vegetación tiene la propiedad de dividir o de separar lo que sucede de este lado y lo que sucede del otro lado de la vegetación. Y el zumbido o el drone es el fondo sonoro continuo que realmente está definido en este caso por el sonido continuo de la industria petroquímica. Bueno, aquí hay unos perfiles donde se trata de identificar esas situaciones, ¿no? Como de este lado hay una situación sonora diferente a esta, hay un corte como efecto sonoro en esta zona. Igual acá, pero también tenemos el efecto Doppler en relación al paso del tren. Como conclusiones, ¿cuál es la caracterización del paisaje sonoro de este parque? Es un paisaje sonoro claro, predominan paisajes sonoros de baja fidelidad, los planos compositivos se cubren y se enmascaran, o sea, en el espectrograma vemos ese proceso. Resulta muchas veces resulta difícil discernir entre lo que es la figura y el fondo sonoro. Hay una temporalidad en la variedad de los eventos sonoros. Se reconocen unos sonidos predominantemente mecánicos y donde vemos sonidos continuos y discontinuos. El sonido continuo mecánico es el sonido de la petroquímica.
mientras que los sonidos discontinuos están caracterizados por el sonido del tráfico, de los trenes, de las máquinas de por aventura y el paso de las bicicletas. También se escuchan sonidos naturales y sonidos humanos, pero estos se alternan entre ser el fondo sonoro los elementos destacados dependiendo de las condiciones que se esté dando y depende también de la localización o la actividad que se esté desarrollando en el momento. Por tanto, hay una transgresión del paisaje sonoro eh, por esas fuentes sonoras mecánicas que se dan en el entorno. En el caso del sonido de la petroquímica, los sonidos se ubican en el espectrograma en el rango de frecuencia media. Los eventos sonoros asociados a esa movilidad modifican la percepción del sonido de la petroquímica. Y por otro lado, la configuración del espacio, la presencia de la vegetación densa y la distancia a la fuente sonora inciden en esa percepción y propagación del sonido de la petroquímica. Y se reconocen los efectos sonoros que se dan en el lugar, como decía anteriormente, el efecto Doppler, el efecto zumbido dron, que es el que genera prácticamente sonido industrial, y el enmascaramiento que se produce por el sonido del tráfico. Según todo esto, esta parte se valida la hipótesis que se planteó al principio, donde sí estos efectos sonoros pueden alterar la percepción del sonido de la petroquímica. Desde el punto de vista de recomendaciones y de resultados, esto evidencia la necesidad de incorporar el análisis del paisaje sonoro en la planificación de espacios urbanos y periurbanos, destacando su importancia para evaluar el impacto del sonido industrial en la percepción y la calidad del ambiente sonoro del espacio público, mitigar los impactos negativos en los servicios ecosistémicos culturales o en los espacios públicos a partir de la implementación de barreras acústicas, naturales, estrategias de diseño que prioricen la diversidad sonora y reduzca la intrusión de otros sonidos, en este caso los mecánicos, en entornos recreativos y naturales. Reivindicar la multisensorialidad y la renaturalización en la planificación y diseño urbano. Hay que evaluar el impacto sonoro de las funciones y de las actividades, las que existen y las que se vayan a proponer, tanto en el contexto como dentro del parque. Se debe revalorizar la vegetación en la propagación del sonido y en la generación de sonidos naturales. Y en los dos estudios que les he presentado, se evidencia que el sonido comunica situaciones y eventos que a menudo son ignorados en los procesos de planificación urbana convencional. Esto plantea un desafío para el futuro, ya que la dinámica del espacio urbano eh, está en constante transformación y el sonido puede revelar la velocidad y la naturaleza de sus cambios. Los resultados de estas investigaciones sugieren que ciertos sonidos deben preservarse, modificarse o eliminarse para garantizar el bienestar tanto a las personas como a la biodiversidad. Ya con esto voy cerrando. Eh, Cierro con esta cita donde se referencia al valor de la escucha que complementa la visión. Es una cita de Schaffer donde él dice que para ver el paisaje se utilizan los ojos, por lo que estamos fuera del panorama. Solo se perciben los objetos que se encuentran dentro del marco del propio campo de la visión. En cambio, con el paisaje sonoro siempre estamos en el centro y escuchamos sonidos provenientes de toda la dirección. Con esto no me queda más que decirle, bueno, gracias por la atención y por la paciencia. Y bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario, bienvenido. Bueno, Gracias, ya Carolina. voy a dejar de compartir. Dale, y esperamos a ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Ujú. Mauricio dice... muy buen trabajo, dice Mauricio. Y Héctor pregunta, ¿qué tipo de micrófono utilizan para la toma de audio? Bueno, ahí utilicé un micrófono omnidireccional, tiene que ser ambiente. Y por supuesto el antiviento, porque si no te altera mucho los sonidos. La grabadora que se utilizó fue una Zoom HN4
que bueno, cumple ciertas funciones y que te capta el sonido tal cual es, o sea, no te lo altera, porque se hicieron varias pruebas para ver cuál, claro, esta parte asesorada con los acústicos como tal, yo soy arquitecto, este, donde me fueron asesorando en realmente cuál era el equipo que era más recomendable. Y el unidireccional porque te recoge los sonidos ambientes, todo lo que sucede en el ambiente. Súper, dice, excelente, gracias. No sé si hay otras preguntas. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Meridan dice muchas gracias. Bueno, parece que no hay más preguntas. Eh, Carolina, bueno, te agradezco mucho. Y Tania dice, muy buena charla, gracias. Bueno, vamos cerrando entonces, Carolina. Si no hay preguntas, bueno, Si no hay preguntas, ¿sí? Aquí Mauricio dice, ¿el estudio se puede conseguir en algún lado? el de Maracaibo, sí está disponible, está el libro donde está todo el proceso. Eh, Te lo comparto en mi LinkedIn está donde se puede descargar, pero te lo paso a ti y el archivo para que tú lo compartas, Karin. Listo. Y se llama así, La calle interacción entre el paisaje visual y el paisaje sonoro. Ok, me lo comparte y yo lo puedo Sí. compartir por El correo. otro no, lo del Parque de la Torre Andosa no, porque está en proceso, o sea, es parte de la tesis y todavía falta trabajo. A ver, acá Angie dice, ¿de qué programa te apoyaste para evaluar gráficamente el sonido? Bueno, en el primero utilicé fue el Real Time Analyzer, eh, pero ese software ahorita no lo tengo porque tenía una licencia, ese era pago, ese era el software que se utilizó. En el del Parque de la Torre de Endolsa estoy usando el Sony Visualizer, que lo descargué, o sea, es gratis, lo puedes bajar en línea, que es el segundo, y ese te permite escribir sobre el mismo espectrograma. Vas a escuchar y puedes ir identificando los sonidos. Y en otra pregunta, algo más que dice, puede escribirlo en el chat, así lo guardo, gracias. Sí. Uno es así, de todos modos luego verifico el nombre. Y el de ahorita es Sony. Mauricio pregunta cuál era el último software. Sí, ya te lo voy a poner. Sony Visualizer. Así, no lleva así para eso. El segundo, Sony Visualizer. ¿Has considerado incluir a la medición la percepción de personas a diferentes edades? Sí, hice, en verdad, en los dos estudios hay encuestas. Eh, Tengo que confesar algo. En el caso de Venezuela, me fue más fácil que las personas me respondieran las encuestas. En el caso de España, en este estudio, es mucho más difícil que la gente te responda. Claro, no lo he hecho en cuanto a separación por edades, sino aleatoriamente. O sea, le llegaba a la persona, mira, ¿me puedes contestar? Claro, mayores de edad, no menores de edad, no. Eh, Sin distinción de sexo, sino a la persona aleatoriamente quienes visitaban el lugar. O sea, mi criterio era que estuvieran usando el espacio. Mm, Mauricio dice gracias, Ana Josefa dice gracias. Bien, vamos cerrando entonces, Carolina. Bueno, te Vale. agradezco. Espero lo que nos ibas a enviarte de tu Sí, trabajo ya para te envío compartirlo. lo del libro, te lo paso por correo. ¿Sí? Buenísimo. Bueno.
muy agradecida de que Bueno, no, estés gracias a ti, Karin. presente. Seguimos en Gracias. contacto y bueno, vamos a subir tu charla al canal de YouTube también y después también te la comparto. Vale, gracias a ustedes.